Yo no tenía una participación muy grande, yo no fui un hombre muy ambicioso, así me crea la gente o no me lo crea, yo fui un narcotraficante circunstancial. En la década del 70 en Colombia, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela dieron inicio a una organización criminal que años después se convertiría en el tristemente recordado Cartel de Cali. Su historia es extensa y convulsiva. Pasó de ser una pequeña banda delincuencial a transformarse durante los 80 y 90 en el grupo líder del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Se estima que fueron responsables del 80% de la droga ilícita que llegaba a la potencia norteamericana. La organización oriunda de Cali supo expandirse hacia Europa y ocupar el vacío que dejó la caída del cartel de Medellín, llegando a triplicar sus ganancias anuales. Solo un escándalo político, debido a la campaña presidencial del mandatario Ernesto Samper, pudo sacar a los hermanos Rodríguez Orejuela del ruedo criminal. Se necesitarían los esfuerzos combinados de la DEA, la CIA y de las Fuerzas Armadas colombianas para lograr capturar a los hombres que hicieron temblar tanto a las autoridades de su país como al resto del mundo. Esta es la historia del Cartel de Cali. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Achilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. El inicio del Cartel de Cali, los Chemas. A comienzos de los años 70, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, junto a José Santa Cruz Londoño y Luis Fernando Tamayo García, crearon una banda criminal llamada Los Chemas. Como en cualquier incipiente negocio al inicio, su poder de acción fue limitado. Sin embargo, esto no les impidió navegar por los pasillos más oscuros de la delincuencia, dedicándose a la piratería, la extorsión y el secuestro, sembrando el terror en el Valle del Cauca. No hizo falta que pasara mucho tiempo hasta que los hermanos decidieran probar suerte en lo que es quizás el delito más rentable del mercado, el narcotráfico. Debutaron en el negocio con la exportación de marihuana y posteriormente incursionaron en la cocaína. Para esto compraban pasta de cocaína en Bolivia y Perú, que luego transportaban en sus propias aeronaves. De esta manera no solo se iniciaron en el narcotráfico, sino que también fortalecieron los canales de distribución de droga hacia Estados Unidos. La influencia de los Chemas en el negocio fue tan grande que lograron sustituir en el tráfico de estupefacientes a quien había reinado hasta ese entonces, Benjamín Herrera Zuleta, apodado el Papa Negro de la cocaína. Era famoso por ser un narco colombiano, considerado pionero del narcotráfico en el país. En tan solo una década, los hermanos Rodríguez Orejuela tuvieron un ascenso vertiginoso en el mundo del AMPA. Este crecimiento no quedó dentro de los límites fronterizos de su país, sino que, como dijimos anteriormente, sus redes de distribución se expandieron y profesionalizaron hacia Estados Unidos. Su presencia se hizo tan fuerte en los años 80 que las autoridades norteamericanas terminaron identificándolos como el Cartel de Cali en referencia al origen geográfico de la banda criminal. Lo mismo había ocurrido con el Cartel de Medellín. Cuando las autoridades notaban la presencia del crimen organizado, ellos mismos bautizaban a los cárteles según su zona de acción. Pero ¿quiénes eran estos hermanos en sus orígenes y cómo llegaron a ser de los mayores capos del narcotráfico? Los hermanos Rodríguez Orejuela. Gilberto nació en enero de 1939 en Mariquita, en el departamento de Tolima. Su hermano Miguel nació en el mismo lugar, pero en 1943. Crecieron en el seno de una familia humilde. En total eran 6 hermanos. Su padre era pintor y su madre ama de casa.
Al poco tiempo del nacimiento de Miguel, la familia se trasladó a Cali en búsqueda de mejores oportunidades. Miguel, también conocido como El Señor, llegó a estudiar Derecho en la Universidad Santiago de Cali, mientras Gilberto dio sus primeros pasos laborales como auxiliar en una droguería. En aquel momento, nadie hubiera imaginado que ambos iban a estar al frente de uno de los imperios de droga más grande de Colombia, pero la fundación de Los Chemas torcería la realidad de aquella humilde historia familiar. Poco se sabe de la razón por la cual los hermanos Rodríguez Orejuela decidieron dedicarse al narcotráfico. Sin embargo, el contexto de Colombia puede dar algunos indicios. Entre las décadas del 40 y 60, el país se encontraba políticamente desestabilizado por conflictos entre el Partido Liberal y Conservador, clima que favoreció una mayor proliferación del crimen. En los años 70, momento en que justamente se fundan los Chemas, el país se volvió un punto central para el tráfico internacional de drogas. Más allá de sus decisiones individuales y su afición por los negocios ilícitos, el contexto parece haber sido un factor fundamental en su incursión en el narcotráfico. Además, Gilberto y Miguel se volvieron ambiciosos inversionistas, llegando a comprar compañías como Laboratorios Cresfor, Drogas La Rebaja, el Grupo Radial Colombiano, Corporación Financiera de Boyacá y el First Interaméricas Bank de Panamá. Entre droguerías, laboratorios y bancos, también adquirieron acciones del América de Cali, el equipo de fútbol que a Gilberto le gustaba ver jugar. Si bien los dos hermanos fueron muy importantes para la creación y el crecimiento del cartel de Cali, el liderazgo de Gilberto solía resaltar sobre el de Miguel. Su astucia para mover los hilos del negocio de las drogas le valió el apodo de el ajedrecista, ya que siempre lograba mantenerse un paso adelante de sus competidores y, como si eso fuera poco, también entablaba relaciones con autoridades políticas a nivel nacional. Y aunque esto le sirvió para tener cierta inmunidad, nunca quedó completamente fuera del ojo de la ley. Su historial delictivo se remonta a 1969, cuando fue acusado de secuestrar a 2 extranjeros. A partir de ese momento, enfrentó numerosos procesos relacionados con el delito de narcotráfico. El lavado de dinero. Una vez que los hermanos Rodríguez Orejuela lograron tomar terreno en el mundo del narcotráfico, les quedaba aún algo por resolver: el lavado de dinero. Necesitaban blanquear lo que ganaban en Estados Unidos para posteriormente transferirlo a Colombia. Fue entonces que se asociaron con Elmer Francisco Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, quien años más tarde terminaría convirtiéndose en una de las figuras de mayor relevancia dentro del cartel de Cali. Elmer Herrera nació en agosto de 1951 en Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, a los 23 años de edad se mudó a los Estados Unidos para trabajar en Nemac Corporation, una empresa de fabricación de piezas de aviones en Nueva York. Durante 4 años se ganó la vida como cualquier otro empleado, hasta que en 1979 descubrió un negocio mejor: llevar dólares del país norteamericano a Colombia. Su astucia y talento para el delito eran realmente sorprendentes para la época. En tan solo 5 años llegó a sacar de Estados Unidos unos $100 millones. Su técnica se basaba en disfrazar toda la operación como si se tratara de un proceso de importación de maquinaria, sobre todo la utilizada en la construcción de carreteras. De esta manera, camuflaba los dólares que ganaban con la exportación ilegal de estupefacientes. Fue en los años 80 que los hermanos Rodríguez Orejuela y Pacho Herrera comenzaron a trabajar juntos. Esta relación no se limitaba a que Pacho solo hiciera pasar el dinero, sino que rápidamente terminó ocupando un lugar determinante en la jerarquía del cartel de Cali. No solo fue gerente a nivel económico y financiero en el negocio de estupefacientes, sino que además manejó una extensa red de distribución de cocaína en Nueva York. Un aspecto conocido referente a la vida íntima de Pacho Herrera era que vivía libremente su sexualidad, algo no tan habitual en esa época. Era homosexual y no tenía algún problema con mostrarlo públicamente. Teniendo en cuenta la moral de esos años y en particular los valores de hombría usuales dentro del mundo del narcotráfico, no deja de ser un dato curioso. Su orientación sexual nunca fue un impedimento para ganarse el respeto de los Rodríguez Orejuela.
la expansión internacional del Cártel de Cali. De acuerdo con Ron Chepesiuk, autor del libro Narcos Inc., The Rise and Fall of the Cali Cartel, a mediados de la década de 1980, el mercado estadounidense de cocaína estaba saturado. El precio de venta de la droga en las calles había bajado casi 2/3 y ya no quedaban consumidores para tanta producción internacional. En contraposición a esto, la misma sustancia se vendía a un valor 4 veces mayor en las calles de Londres, Berlín y Dublín. Aunque en aquella década la estrella que ocupaba los titulares de los periódicos en el mundo era Pablo Escobar, quienes realmente revolucionaron el comercio internacional de estupefacientes fueron los jefes del Cártel de Cali. Estados Unidos les quedaba chico y buscaron expandirse a Europa y a otros lugares más inhóspitos del mundo. Todo fue planeado por la mente del ajedrecista en 1984. Viajó a España, supuestamente con motivos vacacionales, pero en lugar de limitarse a disfrutar de los paisajes y monumentos culturales del viejo continente, pasó sus horas pensando en cómo hacer para seguir expandiendo su negocio. Los hombres como él nunca paran de trabajar, y eso mismo hizo Gilberto. Buscó nuevos mercados para instalar su adictiva cocaína. A través de la gestión del ajedrecista, el Cártel de Cali planificó paso a paso su expansión para que no quedara algún aspecto librado al azar. Fundó relaciones con pares de la delincuencia, planificó el sistema de traslado de estupefacientes, ideó un sistema de lavado de dinero y consiguió personal para que llevara a cabo el narcomenudeo, es decir, la venta minorista de la droga directamente a los clientes. Los primeros socios del Cártel de Cali fueron unos contrabandistas de tabaco de Galicia, España. Los hermanos Rodríguez Orejuela se unieron a ellos porque eran quienes mejor conocían la costa de la región y contaban con instalaciones que servirían para el almacenamiento de drogas ilícitas. Respecto al traslado, decidieron hacerlo a través de barcos de alta mar, naves que partían desde América y que cruzaban el océano hasta el viejo continente. Una vez que los envíos llegaban a las costas, usaban botes para recoger el cargamento y llevarlo a tierra. Para obtener sus ganancias, el cartel estableció una red de cuentas entre bancos españoles y panameños, mientras también invertía el dinero en bienes raíces. Por último, se acercaron a las comunidades de inmigrantes en Europa con el fin de replicar el sistema de redes de distribución que ya habían utilizado los hermanos en Estados Unidos y América Latina. En esta etapa de expansión del cartel, el contexto geopolítico internacional jugó un rol fundamental. En ese entonces y desde 1947, el mundo atravesaba la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética mantenían un enfrentamiento que, sin llegar a la contienda armada, polarizaba por completo en todos los hemisferios de la Tierra, a tal punto que cada nación debía definirse como capitalista o comunista. En ese contexto, dos eventos determinarían el poder de alcance que iba a construir el Cártel de Cali en el viejo continente. El primero fue el colapso del comunismo. Esto se dio después de la caída del muro de Berlín en 1989 y de la disolución de la Unión Soviética el 1 de enero de 1993. El segundo evento fue el advenimiento de un continente sin fronteras, luego de que se eliminaran las barreras comerciales europeas en 1992. Para ese entonces, el Cártel de Cali estaba firmemente establecido en Europa, pero recién estaba comenzando. La eliminación de las barreras comerciales hizo que el grupo pudiera empezar a expandir su negocio mucho más allá del territorio español. Tomando estos permisos comerciales como una oportunidad, el ajedrecista fundó una alianza estratégica con la poderosa mafia italiana, particularmente con la llamada Camorra, una organización criminal de la región de Campania, cuyos grupos más influyentes se encontraban en las ciudades de Nápoles y Casal di Principe. Cali suministraba la cocaína, mientras su contraparte italiana se encargaba de la distribución. También a comienzos de la década de 1990, los hermanos formaron una alianza con criminales de Liverpool liderados por el exladrón Curtis Warren. En este caso, los lazos se dieron de otra manera. Un vendedor del Cártel de Cali conoció en Ámsterdam a Warren, relación que se afianzó con envíos de cocaína sellada dentro de pesados lingotes de plomo.
Por los mismos años, el Cartel de Cali lograría llegar también a la Europa Oriental. Hasta finales de 1992, el Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, dominaba las operaciones del tráfico de cocaína hacia Rusia. Pero a partir de 1993, año en el que fue abatido Escobar, la organización criminal del ajedrecista asumió el control del tráfico y distribución desde Moscú hacia los países vecinos. Todo esto, por supuesto, también estuvo respaldado por las facilidades que se dieron luego de la caída de la entonces Unión Soviética y la eliminación de las barreras comerciales. Para mediados de los años 90, ya habían pasado casi 10 desde que Gilberto Rodríguez Orejuela instaló su negocio de estupefacientes en el viejo continente. Esto fue un hito, no solo para el crecimiento particular de esta banda criminal. El Cartel de Cali había logrado un alcance global sin precedentes en la historia del crimen organizado internacional. A inicios de los años 90, el contexto en Colombia era diferente al que se daba en Europa. El mítico Cartel de Medellín estaba contra las cuerdas, ya que hacía unos años Pablo Escobar mantenía un acalorado enfrentamiento con las autoridades de su país. El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, representó un punto de quiebre, no solo para la organización de Medellín, sino para el país. Era un dirigente de primera línea en el ejercicio de sus funciones y había sido asesinado por estos grupos delictivos, lo que dio inicio a una guerra cruenta entre narcos y el gobierno. Así, los secuestros, los atentados y los asesinatos a empresarios, alcaldes, ministros y policías se convirtieron en algo cotidiano en el país. Frente a esta situación, el Cartel de Cali parecía intocable. Dos estilos de narcotraficantes. Al contrario de Pablo Escobar, quien convirtió el terrorismo en un instrumento de poder, los hermanos Rodríguez Orejuela optaron por el soborno y la infiltración, aunque la puja por el negocio los llevó a recurrir a la violencia también. A diferencia del Cartel de Medellín, que solía poner bombas, matar policías, periodistas, jueces y directores de medios de comunicación, el accionar de los hermanos fue diferente, pues sobornaban a todo aquel que no les permitiera hacer sus ilícitos negocios. En el imaginario popular de la sociedad latinoamericana, Pablo Escobar fue el mayor narcotraficante de la historia. Esto se debe no tanto a su poder real en términos económicos, sino a su perfil. Su estilo populista y rebelde hacia las autoridades le impedía pasar desapercibido, factor clave en los grandes negocios. Frente a este personaje, los hermanos Rodríguez Orejuela refinaron mucho más su lado corporativo. Se codeaban con empresarios, políticos y todo el que tuviera algo que decir en la alta sociedad colombiana. Mientras Escobar huía de las cárceles, los miembros del Cartel de Cali compartían cenas con los mismos que supuestamente debían perseguirlos. Ellos siempre intentaban mantenerse apartados de los conflictos públicos porque sabían que aquella era la forma de no solo permanecer en el poder, sino también de triplicar las ganancias respecto a sus vecinos de Medellín. En su época de mayor expansión, el Cartel de Cali facturó $15.000 millones al año, mientras que el Cartel de Medellín movió $4.000 millones en el mismo periodo. La debacle. Con la muerte de Pablo Escobar en 1993, se desintegró lo que quedaba del Cartel de Medellín. Esta situación facilitó que el Cartel de Cali tomara el 80% de la distribución de cocaína a nivel mundial. La ausencia de Escobar, aunque hizo que casi la totalidad del negocio quedase en manos de los hermanos Rodríguez Orejuela, también significó que las autoridades, en especial las estadounidenses, voltearan sus ojos hacia el Cartel de Cali. El triunfo de Ernesto Samper en las elecciones presidenciales colombianas de 1994 fue el inicio de la debacle para los hermanos Rodríguez Orejuela. La victoria de este mandatario se vería opacada por el escándalo del denominado Proceso 8000, una investigación judicial que revelaría que su campaña presidencial había sido posible gracias al dinero del Cartel de Cali. Los colombianos pueden tener la seguridad de que de comprobarse cualquier filtración de dinero, en cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas.
Frente a este bochornoso suceso para la vida democrática del país, el presidente Samper ordenó perseguir a los líderes del cartel para demostrar que supuestamente él no tenía relación con el ingreso de dinero ilícito a su campaña y por ende ninguna vinculación con los capos. Para eso creó el bloque de búsqueda con miembros de la policía y comandos élite con el fin de desarticular su organización criminal. Uno a uno fueron cayendo los jefes y sus mayores líderes y fundadores no estarían exentos de esto. El fin del emporio criminal de los hermanos Rodríguez Orejuela comenzó en 1995, cuando Gilberto fue apresado en una de sus ostentosas propiedades en la ciudad de Cali. Para ese entonces, el capo ya era una leyenda del narcotráfico colombiano, aunque su captura tuvo menos acción de lo esperado. Aquel día no hubo tiros ni heridos, tampoco escapes en vehículos a toda velocidad. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron a la casa del barrio Santa Mónica, lo encontraron escondido en medio de una pared hueca. Así fue la captura del ajedrecista, que en aquel entonces tenía 56 años de edad y hasta ese momento era el hombre más buscado del mundo. 2 meses después, el 6 de agosto de 1995, detuvieron a Miguel en el apartamento de una de sus parejas sentimentales, también en Cali. El menor de los hermanos resultó ser más escurridizo. 15 días antes, la policía había montado un operativo para su captura, pero se había escondido en una pequeña caleta en un apartamento de tan solo 70 metros. Sin embargo, un testigo llamó a la línea de recompensas y dio información que terminaría siendo crucial para la captura. Había visto al delincuente entrar a un edificio. Días después, las luces del inmueble se apagaron y los investigadores llegaron a ver una Virgen del Carmen alumbrada por una vela. Las autoridades sabían que Miguel era devoto de aquella figura religiosa y no dudaron en lanzar un nuevo operativo. La misión se produjo en el lujoso edificio Buenos Aires, donde fue sorprendido en pantaloncillos. Al igual que con su hermano, la captura tuvo menos acción de lo que se hubiera esperado. En 1998, Gilberto y Miguel fueron condenados a 15 y 14 años de prisión respectivamente, pero el ajedrecista fue dejado en libertad en el 2002 por buena conducta. 4 meses después de haber alcanzado la libertad, fue recapturado, ya que se lo vinculó con un envío de 150 kilos de cocaína a Estados Unidos, cargo que no había confesado anteriormente. En diciembre de 2004 fue finalmente extraditado al país norteamericano, donde fue condenado a 30 años de prisión. Desde 2006 hasta su muerte, el 31 de mayo de 2022, Gilberto cumplió su condena en la prisión federal de Butner, en Carolina del Norte. La historia de Miguel sería diferente. Una vez detenido, jamás pudo salir de prisión, ya que pesaba sobre él un cargo de soborno, por lo que su pena se extendió 4 años más. En 2005 fue extraditado a suelo norteamericano, donde posteriormente se declaró culpable del cargo de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, lo que derivó en su actual condena. Con más de 80 años, el ex capo Miguel Rodríguez Orejuela no quiere tener el mismo final que su hermano Gilberto. Su único deseo es regresar y morir en su tierra. Por eso, a lo largo del 2023, sus abogados solicitaron que sea beneficiado por la figura de libertad por compasión, la cual les permite a los presos regresar a su país natal o quedar en libertad en caso de enfermedad terminal, vejez o discapacidad severa. Respecto a esto, la Corte de Estados Unidos rechazó la apelación presentada. La decisión implica que Miguel deberá continuar cumpliendo su sentencia, de la cual aún le restan más de 15 años. Conclusión. Según explicó la DEA, durante el tiempo que estuvieron detenidos en Colombia, los hermanos Rodríguez Orejuela continuaron dirigiendo las operaciones de la organización a través del hijo de Miguel, William Rodríguez Abadía. Luego de la declaración de culpabilidad de los hermanos en 2006, según información del Departamento de Estado de Estados Unidos, 28 miembros de la familia Rodríguez Orejuela aceptaron la confiscación de todos los bienes que habían obtenido a través del narcotráfico. De esta manera lograron liberarse de los cargos que podrían pesar sobre ellos. En 2014, el Departamento del Tesoro anunció que el cartel de Cali se consideraba desaparecido
todo había terminado. Esto se debía a que las autoridades norteamericanas habían eliminado a personas y entidades de la lista de sanciones financieras, también conocida como la lista Clinton. Este documento enumera las empresas e individuos que poseen dinero proveniente del narcotráfico. La eliminación de aquellos nombres impactó en 78 personas y 230 empresas que habían sido utilizadas para el lavado de dinero durante el apogeo del cartel. Tras 30 años de permanencia en lo más alto del poder del crimen organizado, el reinado de los hermanos Rodríguez Orejuela también llegó a su fin. En el camino lograron expandir su red de distribución a Estados Unidos, manejaron el negocio en Colombia y se atrevieron a cruzar el océano para llegar al viejo continente, incluido lo que fue el territorio de la Unión Soviética. Capitalismo, comunismo y traspaso de fronteras fueron algunos de los condimentos que tuvo la historia del Cartel de Cali. Pero a pesar de todo ese poder, tuvieron un talón de Aquiles. Solo hizo falta que se vieran envueltos en un escándalo político en su propia Colombia para que por fin su escalofriante accionar criminal terminase. A todos les agradecemos por haber llegado hasta el final de esta historia del Cartel de Cali. Si les gusta este contenido, lo pueden compartir con sus amigos, familiares. También los invitamos para que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok me encuentran como @lachilito1. Déjenme sus comentarios, sugerencias para futuros videos y Lupita y yo les mandamos un abrazo, un beso grandote y les deseamos a todos una feliz semana. Bye bye.